Economía entre líneas. Un espacio de pensamiento libre para descubrir las ideas que mueven la economía. Leemos entre líneas lo que los números esconden, analizamos temas económicos con claridad y sencillez, conectando la teoría con el mundo real. Contamos con invitados expertos que van más allá de las cifras para explicar los impactos sociales y económicos. Conéctate con nosotros para entender a fondo los temas económicos actuales. La economía está mucho más cerca de lo que imaginamos. No solo es cifras y mercados, también es historia de personas, empresas y sectores interconectados que explican cómo funciona el mundo y por qué tomamos las decisiones que tomamos. En colaboración con Hayes, Economía Entre Líneas presenta a Jaime Bárcenas. Jaime es consultor estratégico mexicano con más de 33 años de experiencia, especializado en estrategia de negocio, modelos de capital humano, transformación digital y modelos de negocio. Ha asesorado a empresas líderes en América Latina, especialmente en Colombia, Ecuador, México y República Dominicana. Hoy es Country Manager en Colombia de Decision Support Consulting, además de ser fundador de empresas como Sonar Services. De profesión es ingeniero industrial del Tecnológico de Monterrey con un MBA de la EAE Business School. Es también docente de posgrado en temas de talento y cambio organizacional. Es columnista en medios económicos y autor de blogs sobre estrategia. Yo soy Valentina Castro, investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Y yo soy Samuel Huertas, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Y nos alegra tenerlo Jaime Bárcenas en nuestro podcast. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias. Gracias por esta invitación. De verdad que me conmovió, sinceramente, porque hasta respondí. Muy interesante las preguntas que me invitaron a responder, porque pues muchas veces uno nunca está pensando en cosas que son del día a día, pero que para uno son realmente importantes. Nosotros estamos muy felices de tenerlo acá, por haberle invitado. Muchas gracias por haber aceptado. Quisiéramos conocer un poco acerca de su historia personal, cuáles han sido sus motivaciones, conocer un poco más acerca de usted. ¿Qué experiencias lo han inspirado a dedicarse al mundo del capital humano, de la transformación organizacional? Yo siempre lo he referido y lo he pensado desde el punto de vista de dos enfoques, desde el punto de vista de las personas y de las organizaciones. Pero siempre han primado para mí las personas porque al final, digamos, lo que me inspira es el cambio, ¿sí? Y para que las empresas cambien, que es a lo que yo me dedico, en realidad tengo que enfocarme a las personas. Y eso es a mí lo que me inspira, ¿sí? Las organizaciones son personas y si yo sé que me enfoco a las personas y me preocupo por las personas, es realmente la forma como uno genera los cambios dentro de las organizaciones. O sea, mi labor y mi preocupación y la importancia que yo le doy siempre estará regido a través de lo que hacen las personas o cómo piensan las personas. Si yo realmente quiero generar algún cambio, alguna transformación en la organización, lo hago a través de las personas. Y esa es la razón. En tu camino profesional, ¿tuviste algún mentor o figura clave que marcó tu forma de entender ese liderazgo enfocado en las personas? Sí, en realidad tuve varios que me inspiraron, pero a la mente me llega yo creo que fue mi primer jefe. Yo he sido consultor toda mi vida profesional y fue mi primer jefe consultor que para mí, digamos, era una persona que no lideraba desde lo que decía, sino realmente que era coherente con lo que hacía. Y eso me ha inspirado desde siempre. O sea, yo recuerdo, tengo en la cabeza la primera frase que me dijo cuando a mí me ascendieron ya a gerente en esa empresa de consultoría, sin haber preparado temas que yo le ayudé a preparar algunos temas que tenía que presentar él. Abriendo la puerta de esa empresa en la que trabajamos, lo primero que me dijo, mira, ¿tú sabes cómo se hace un buen gerente? Le digo, no, ¿cómo Guillermo? Se llama Guillermo. Uh-huh. Me dice, echando a los consultores al ruedo. Te toca presentar hoy y arranca porque así es como debe hacerse. Y eso, hasta el día de hoy, es parte de mi inspiración. Lo que yo hago es eso, cómo desarrollar personas a través de eso, echando a los consultores al ruedo. Esa para mí es una frase que la tengo aquí clavada, ¿sí?
cómo desarrollar el potencial de las personas echando a los consultores al ruedo. Tú eres de origen mexicano y llevas bastante tiempo viviendo aquí en Colombia. ¿Cómo ha influido el choque cultural entre ambas regiones, esas raíces y tu vida aquí en Colombia, en la visión de cómo ves el talento y la cultura organizacional? Déjame empezar esta respuesta con una frase que también, creo que para cada una de las preguntas voy a tener una frase que me voy a recordar, que es: yo soy mexicano por nacimiento, pero soy colombiano por adopción. O sea, yo realmente he desarrollado mi vida profesional en Colombia. O sea, en México no me conoce ni el perro, pues. O sea, no me conoce nadie. Acá sí, me conocen. ¿Y qué he visto distinto y que para mí, que es parte de esa cultura, es esa que aquí aprendí a trabajar desde la resiliencia, aprendí a trabajar desde el control y desde la disciplina. Porque aunque mucha gente dice que la cultura mexicana se parece a la cultura colombiana, la forma de trabajo, les puedo decir que no tanto. O sea, bueno, es decir, sí tiene sus características similares, pero hay algunos detalles. Por ejemplo, cuando les hablo de resiliencia, les hablo de control y disciplina, los colombianos son mucho más disciplinados y más temas de control, ¿sí? O sea, perfectamente aquí pueden tomar una hora de almuerzo y toman una hora de almuerzo. En México les dicen hay una hora de almuerzo y pueden tomarse 2 horas de almuerzo y regresar a las 4 de la tarde a seguir trabajando. Pueden dar a las 10 de la noche y siguen trabajando. Y esos temas que son situaciones, pues posiblemente pueden ser muy simples, pero no, eso impacta la forma como uno trabaja, ¿sí? O sea, uno tiene en la cabeza por lo menos saber que aquí, pues sí, uno puede quedarse a las 6, 7 algún día, ¿sí? Pero no está como muy bien visto que estés trabajando hasta altas horas de la noche, cosa que en la cultura mexicana perfectamente existe, ¿sí? Son un poco más relajados en eso y a mí me gusta, pues, trabajar aquí. Esa forma de trabajo acá me gusta. O sea, no es que no me guste trabajar en México, pero prefiero trabajar mis horas y ya está, ¿sí? Sí, acá nos dicen mucho que somos personas que son como muy echadas para adelante, muy trabajadores en ese sentido, entonces me alegra mucho eso, saber de ti, qué piensas eso de nosotros. Bueno, posees más de 30 años de experiencia en el campo organizacional, como este tema de estrategia. Has trabajado en firmas muy importantes como Korn Ferry, KPMG, EY. ¿Qué aprendizajes obtuviste allí que sigues aplicando en tus proyectos actuales? Hay 3 cosas que aprendí de las firmas de consultoría. Quizá no tampoco mencionaste todas porque aparte he trabajado en algunas otras más. Claro. Pero son lo siguiente, que es, me dieron estructura, me dieron una visión global y lo principal que para mí lo llevo hasta ahora, que es una obsesión por el conocimiento. O sea, a mí lo que me llama la atención siempre es eso. ¿Dónde puedo encontrar un proyecto que se haya hecho sobre, yo no sé, tarjetas de crédito en mercados emergentes? Y vas y lo buscabas en las bases de datos de las firmas y lo encontrabas. Si a mí era interesante, esto ya alguien lo hizo y cómo podemos irlo mejorando. O sea, todo el tema de conocimiento para mí creo que es muy importante. Y eso, por eso digo que lo llevo hasta ahora. Porque hoy en día, muchas de las actividades que hago hoy como consultor o como profesor es justamente eso. O sea, cómo potenciar el aprendizaje y el conocimiento de las personas. Y eso para mí creo que son las bases que me dieron estas empresas de consultoría, ¿sí? Hace ya un poco más de 7 años que no estoy ligado directamente a una firma. Trabajo asociado con ellos, pero ¿por qué? Porque por ver el conocimiento y la expertise que tienen, que para mí es lo más importante que me llevo de esas firmas, ¿sí? En tu rol como country manager, me imagino que ya tienes un gran bagaje en todo este tema de consultorías, pero ¿cuál ha sido el reto más grande que has tenido para alinear esa estrategia de talentos, de personas con el crecimiento de las empresas? Mira, yo lo resumo en una frase que es:
creo que lo que he hecho es romper el espejismo de lo que realmente es la desalineación entre el capital humano y la estrategia. Y es un espejismo. ¿Por qué? Porque al final las organizaciones son personas. La frase que yo tengo es, o la hipótesis en la que me manejo es, que las organizaciones fallan al momento de ejecutar su estrategia porque las personas no la comprenden. Y con eso baso todo lo que yo hago. Es decir, si una persona no entiende lo que tiene que hacer, pues es difícil que haga algo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Es irse desde mi experiencia, es irse al detalle de hacer que las personas comprendan qué es lo que tienen que hacer. Siempre pongo muchos ejemplos en donde hay algunos roles en las organizaciones que puede ser perfectamente pues, la señora de los tintos, como dicen en Colombia, la señora del café, donde me acuerdo que alguna vez en algún banco que estaba en una fusión me decía, mira, Jaime, a la señora de los tintos no la tocas, porque esa es la señora que consiente a nuestros clientes. Ella tiene un valor muy importante en la organización. Fíjense que siendo uno de los roles quizá más sencillos que existe dentro de la organización, tiene un impacto muy fuerte dentro del tema de la estrategia de negocio, que era un tema de retención de clientes. Y esa señora, sin saberlo, lo hacía. Pero todo el mundo se dio cuenta de que era la importancia que tenía la persona, pues era eso. Y por eso insisto, las organizaciones son personas. Y ese para mí es uno de los grandes aprendizajes, de entender la estrategia desde el punto de vista de las personas y conectarla de esa manera. Absolutamente, estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que también está muy relacionado con todo ese sentido de pertenencia. O sea, si tú sabes que eres útil al interior de la organización, pues yo creo que pues cada día pues trabajas con las ganas de saber que de verdad estás aportando. Entonces me parece bastante lógico y valioso lo que estás diciendo. Cuando fundaste la empresa de Sonar Services y otras iniciativas, ¿qué diferencia notaste al liderar tu propia empresa versus asesorar a grandes corporaciones? Para mí la gran diferencia es que el vértigo es personal. ¿Sí? Es decir, en las organizaciones tienes una estructura, tienes alguien que respalde, tienes alguien que dé la cara si en algún momento o no sabes o te equivocas o necesitas de alguien que seguramente yo no sé absolutamente de todo, pero puedo echar la mano. En este caso, siendo pues fundador de una empresa de consultoría, pues que teníamos que hacerlo era resolverlo pues nosotros con las dos manos y con la cabeza que tenemos y no teníamos que echar más allá. Pero atado a la segunda o tercera pregunta que me hacían, que era lo que me llevaba de las grandes firmas, era el tema del conocimiento. Y ese conocimiento y esa experiencia, pues, digamos, es parte de lo que me llevé a Sonar Services para poder utilizarlo como digamos, como base de experiencia siendo consultor, ¿sí? Porque al final las marcas no son las que te muestran a ti como consultor, es la persona quien finalmente da la cara para ser consultor. Y ahí también cuando me independicé me di cuenta de eso, ¿sí? O sea, o soy yo o es la marca, pues probemos a ver, echemos el clavado a ver cómo funciona desde ser, digamos, independiente para trabajar de esa manera. Volví a firmas de consultoría 10 años después, pero durante 6 años, y volví otra vez, estoy en el ruedo otra vez, independiente, porque creo en el valor del conocimiento y del expertise que uno va recogiendo a través de los años, y para mí eso es Sonar Services, o hoy, pues, yo mismo, pues, porque es mi marca, pero esa es la diferencia de trabajar para una empresa multinacional y para trabajar como independiente. A mí me surgió una pregunta en torno a eso y es que, claro, digamos, cuando uno es jefe y pues está construyendo su empresa y demás, y con todo lo que nos estás contando de ver el valor en las personas y concentrar el foco en las personas, tú cómo sabes, como líder, ese valor, o sea, cómo identificas ese valor en tu equipo y cómo lo vas construyendo, digamos, anteriormente hablamos de la utilidad, de ese sentido de pertenencia. ¿Tú cómo construyes ese equipo? Fíjense que todo lo que les he mencionado camina sobre una línea que es
el tema de ser consciente de lo que uno sabe o puede hacer. Y ahora, a lo mejor va a sonar como consejo, pero seguramente a las personas que nos escuchen, yo les diría, y vuelvo con otra de mis frases, tú no le debes nada a una empresa por darte un empleo. Al contrario, las empresas deben estar agradecidas con uno porque trabajan para ellos. Porque uno sabe el valor de lo que sabe y de lo. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso y suelta la orilla y dice, yo en el último empleo que trabajé, yo creo que me demoré unos 4 o 6 meses para que me dejaran ir. Y yo decía, ya me quiero ir, yo quiero renunciar, quiero. Me decía, no, espera, es que mira, ¿qué tal? Ya después de tanto me dijeron, bueno, ya, está bien, te vas el próximo mes. Ese mes fue muy angustiante. ¿Por qué? Porque dije, una cosa es estar hablando y otra cosa es soltar la orilla y decir, bueno, ahora ponte a nadar porque dijiste que lo podías hacer solo. Eso fue hace más o menos un poco más de 7 años. Pero hoy en día lo que insisto y digo es, uno no sabe realmente el valor de lo que sabe hasta que no lo pone a prueba. Y ese es para mí la recomendación es esa, ¿sí? O sea, uno no le debe nada a las marcas ni a las organizaciones. O sea, me refiero desde el punto de vista del conocimiento, sí, pero no el hecho de ser independiente o de fundar sus propias empresas, ser emprendedor, no significa que uno no tenga trabajo. Trabajo no significa tener un contrato laboral, ¿sí? Yo hoy en día puedo tener más trabajo incluso que siendo empleado de alguna empresa, ¿sí? Y cuando volví a las empresas después de tener mi empresa, una de las preguntas me dijeron, pero si tú ya tienes empresa, ¿por qué vienes otra vez a emplearte? Y mi respuesta fue, vengo a descansar. Wow. Claro, los chicharrones, digamos, así como se dice en Colombia, los chicharrones de otros, no es lo mismo irlos a resolver cuando son de uno. Tal cual. Exactamente. Vamos a irnos un poco a la parte económica. ¿Cómo se ve reflejada tener el talento, el personal adecuado o buscar el potencial que puede uno proyectar en los equipos en los indicadores que le importan a las empresas? Por ejemplo, productividad, mayor innovación, rentabilidad. ¿Cómo impacta directamente tener el talento adecuado en las organizaciones? Para mí es un salto cuántico tratar de medir el ROI de una persona. Es un salto cuántico, por no decir que es imposible. Entonces yo vuelvo a los conceptos otra vez de las personas. Yo me enfoco mucho en el tema de las personas y comienzo a medir el comportamiento. O sea, a mí lo que me interesa es entender el comportamiento de las personas, cómo se sienten las personas dentro de la organización, ¿sí? Mido ese engagement o ese compromiso que tienen las personas en la organización. La velocidad de adopción a cambios, por ejemplo. O sea, si están dispuestos a jugársela por uno o por la organización, en realidad hacen las cosas rápido. O sea, porque hay una motivación, porque están comprometidos, porque están convencidos, y esa para mí es la forma de medir. Y pues bueno, sí, algunas veces yo mido con algunos temas de rotación, o sea, por lo menos ayuda a las organizaciones, porque digamos, yo no tengo personal, pero a las organizaciones sí, que la rotación es el indicador para saber si, pero hay que saber hasta dónde y qué tipo de indicadores. Pero para mí es cuando las personas empiezan a preguntar cosas distintas, empiezan a interesarse por lo que realmente genera valor para ellos dentro de la organización. Cuando están preguntando, no que están aburridos porque ya me quiero ir, sino que están preguntando cómo puedo crecer dentro de la organización, cómo puedo, y empiezan a preguntar cosas diferentes. En ese momento yo cambio ese indicador, dice, ya hay un engagement, ya hay ese compromiso por parte de las personas. Seguramente si yo se lo cuento esto a un financiero me dice, sí, pero bueno, a ver, la persona me está costando, o sea, hay que pagarle, hay que hacer, no sé qué, tal. Sí, pero yo te aseguro que esa persona que está más motivada y está con ese compromiso te puede traer muchos más negocios. ¿Por qué? Porque tiene interés en hacer, porque quiere desarrollar y crecer la organización, que aquella que simplemente la contrataste por un tema de ingresos o de plata, pues, ¿sí?
Oiga, yo me quedo con una frase que mencioné ahorita. ¿Y usted por qué vuelve a estar contratado con una empresa? No, porque vengo a descansar. Ahí es cuando uno se da cuenta que cuando estás iniciando tu proyecto personal, tu propia empresa, ya no te cumples un horario. Ya no tienes el hábito de siempre estar 7 a 9, 8 a 6, sino que las 24 horas de toda la semana tú vas a estar metido ahí resolviendo todos tus problemas. Yo cambio una cosa ahí con ese comentario que acabas de hacer, que es el tema de mentalidad. Si tú me preguntas, toda mucha gente me pregunta, ¿tú en qué trabajas? Y mi respuesta nunca es en qué trabajo, yo a qué me dedico, que es muy distinto, ¿sí? Sí, yo puedo ser que desde el punto de vista de trabajo 7 por 24, sí, pero para mí no es trabajo. O sea, yo comienzo yo escribo todos los días y es parte de mi trabajo, porque yo publico, yo tengo que escribir porque me gusta escribir, entonces como es un motivador, pues para mí no es trabajo, es simplemente me levanto, escribo por las mañanas, todo el tiempo estoy escribiendo, ¿sí? Porque publico todos los días algo relacionado a lo que me dedico, a estrategia o temas de capital humano. Después hago consultorías o doy conferencias. Para mí son actividades que al final, pues de eso vivo, pues me pagarán por eso, pero pues para mí es el día a día. Tengo claro en la mente que digo, cuando me hablan a mí, digo, oye, ¿cuánto te falta para pensionarte? Digo, la pensión me la quité de la cabeza, o sea, me la quité de la mente porque no es, yo quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y la última actividad es dar clase. O sea, yo digo, empieza mi descanso a las 6 de la tarde que comienzo mis clases, porque no importa que me digan las 10 de la noche. Es más, me ha pasado que me puedo pasar hasta las 11 de la noche dando clases y nadie me dice nada, o sea, los alumnos. Pero, ¿por qué? Porque lo que hago, las actividades que hago, me gusta hacerlas. No las veo como un trabajo. Al final de eso vivo, de esas acciones. Pero ese es un tema de cambiar la mentalidad. O sea, cambio la mentalidad de decir, me motiva a hacer lo que hago, por lo tanto, de eso, y esa frase tan trillada de te darás cuenta cuando realmente encontraste tu porqué, cuando ya ni siquiera sientes el tiempo que pasas haciendo las cosas. Sí, y eso me pasa, porque me lo paso haciendo cosas que me gusta hacer, que son mi trabajo, pero son las actividades que hago todos los días. Ok, antes de hacer la próxima pregunta que teníamos preparada, me surge una y es que con todo lo que nos cuentas, pues siento que tu día a día es como muy diferente, poco monótono. Tú me corregirás si eso no es así, si es monótono, pero quería preguntarte, ¿tú te consideras una persona creativa? Y si sí, ¿qué consejos les das a las personas para impulsar esa creatividad y que en ese día a día, o sea, tú me dices a mí, yo escribo todos los días y yo quedo, ¿qué? O sea, pues cuéntanos un poco de eso. Esa respuesta voy a mezclarlo con dos temas. Voy a dejar la creatividad un momento para que me entiendas en qué momento puedo utilizar la creatividad. Si tú me dices que el cambiar de actividad significa ser más creativo, por eso voy a reservar esa respuesta. Es decir, yo me guío mucho por hábitos, ¿sí? O sea, escribo todos los días, hago ejercicio todos los días, puedo escribir, hago meditación o yoga constantemente, hago mis consultorías, doy clases todos los días, incluyendo los sábados, pues, digamos, cuando la gente dice, bueno, pero es que trabajas absolutamente todos los días, y leo todos los días, al mismo tiempo estoy leyendo 3 libros distintos, o sea, de ficción y de no ficción, y todo eso son hábitos. Es decir, ¿qué hace un hábito? Hace que el cerebro se desconecte, descanse, porque ya es una rutina que lo haces a través de esas secuencias que te permiten entonces hacer cosas que en ese momento no son tan rutinarias. Ahí entonces entra la creatividad. Yo hago lo mismo, pero no con los mismos clientes. Doy clases, pero no con las mismas personas. Leo libros, pero no los mismos libros todos los días. Escribo todos los días, pero no lo mismo, ¿sí? Entonces ¿qué tema voy a escribir hoy sobre qué tema? ¿Sí? Entonces hay que generar la creatividad ahí. No sé, voy a dar clase, todo el tiempo me estoy reinventando en el tema de mis clases. Yo doy clase en temas de estrategia, temas de capital humano, y digo, bueno, ¿cómo puedo hacer algo distinto? Cosas que desde el punto de vista hago diferente.
está muy en boga el tema de la inteligencia artificial, pues me puse a desarrollar asistentes de inteligencia artificial, algunos agentes de inteligencia artificial para que me ayuden en mis clases, ¿sí? O para que me ayuden en mis consultorías. Entonces es como ir creando cosas distintas en las mismas actividades rutinarias. Comienzo a hacer cosas de creatividad dentro de las mismas, ¿sí? Entonces, los alumnos me dicen, pero ¿para qué hace un asistente? Digo, ¿por qué no me estés preguntando a mí cosas sobre la clase? Pues pregúntale al asistente. ¿Y para qué haces un profesor de inteligencia artificial? Pues si tienes dudas, ahí las puedes resolver. Pero para mí el interés es mantenerme pues, vigente en cosas que están pasando, como la inteligencia artificial, en donde yo las utilizo pues, para eso, para ser más creativo y demás. Y no es, yo les pregunto a las personas, ¿utilizas inteligencia artificial? Me dicen, sí, pero ¿para qué? No, pues, le pregunto el clima, ¿no? Pues eso no es inteligencia artificial. Entonces es meterse, desarrollar cosas, investigar, crear cosas a través de eso, y ahí es donde utilizo la creatividad dentro de esas rutinas o hábitos que tengo constantemente, ¿sí? Eso que estás diciendo conecta perfectamente con la siguiente pregunta, y es, ¿qué sectores o industrias crees que han aprovechado mejor la gestión estratégica del talento para impulsar su crecimiento? Todas aquellas, para mí, todas aquellas, y bueno, y se puede mostrar con números y con ver los resultados, aquellas que gestionan intangibles y no las que tienen activos tangibles, ¿sí? O sea, las empresas que más crecen, las empresas más grandes del mundo en este momento, son empresas tecnológicas y empresas digitales, ¿sí? Son aquellas que, digamos, que tienen tercerizados sus activos, o que su activo es el valor de ellos, o es una marca, o es un concepto, o es ¿sí? Que no es el activo en sí. O sea, una empresa petrolera puede ser 3 veces más pequeña en valor que una empresa como una empresa tecnológica, ¿sí? Entonces, digo, por no mencionar ningún nombre, pero es las empresas tecnológicas o las empresas de intangibles o digitales valen 3 o 4 veces más que las empresas más grandes que tienen activos físicos. Todas aquellas empresas que se han enfocado realmente a las personas como su palanca de crecimiento son las que están creciendo. Los que se enfocan al conocimiento, los que se enfocan o sea, no es el hecho de el crecimiento físico. Si yo necesito, voy a hacer referencia a uno de los libros que es el de 0 a 1 de Peter Thiel, que dice, si yo quiero hacer 1000 máquinas o vender 1000 máquinas de escribir, tengo que producir 1000 máquinas de escribir, ¿sí? Eso es de 1 a n. Si yo quiero crecer a través de un procesador de texto, yo tengo que crear un solo procesador de texto y lo pongo en los computadores que necesiten. Entonces es de 0 a 1 y puedo tener un crecimiento exponencial de esa manera. Entonces, ¿cuáles son las empresas que crecen realmente? Las que son o enfocadas a las personas o al tema digital de intangibles. Para mí esas son las que tienen más futuro y las que están demostrando realmente el crecimiento, ¿sí? Digamos, para las empresas es importante a la hora de contratar estos servicios de consultorías, porque ven que puede haber un potencial sobre sus empleados y que puedan ayudar a las empresas. ¿Cómo miden las empresas ese retorno en la inversión que están haciendo en consultorías, en los programas de desarrollo y la retención de talentos en la empresa? Voy a salirme de tu pregunta de una forma distinta. Yo cuando asesoro empresas, les digo, no contrates personas, utiliza su conocimiento. Entonces ahí me salí del tema de la retención. ¿Por qué? Porque estas nuevas generaciones ni siquiera quieren estar trabajando ahí, ellos quieren estar viajando, están trabajando de otro sitio. Entonces digo, utiliza su conocimiento, aprovéchalo. Ellos te pueden decir, ¿cuánto me cobras por hacer eso? Y bueno, 100 pesos, pero los 100 pesos los quiero en mi bolsillo. A mí, que ¿quién va a pagar los impuestos para fiscales? Digo, ellos van a decir, pues no lo sé, ¿sí? A mí lo que me interesa es, yo sé lo que sé y lo llevo a aplicarlo. Ese, por ejemplo, el caso de la retención o de la rotación de personal. Pues no lo retengas, insisto, utiliza el conocimiento, ¿sí? Y te referías a otro tema que era el ROI, era el retorno sobre inversión en desarrollo, por ejemplo. Y también ahí, saliéndome un poco de tu pregunta o atentando contra tu pregunta
el desarrollo de las personas no es responsabilidad de la empresa. El desarrollo de las personas es responsabilidad de uno. O sea, uno, si quiere permanecer vigente, el que se va de la empresa con el conocimiento es uno, no la empresa. La empresa, pues sí, aprovecha y que te pague los cursos, los desarrollos que tú quieras. Pero en realidad, si tú quieres desarrollar y ves espacios o nichos específicos donde podrías desarrollar tu potencial, por ahí es que tienes que entrar. ¿Y quién es el responsable del desarrollo? Uno mismo, ¿sí? Porque uno vale lo que sabe, no vale lo que la empresa hizo por la persona, ¿sí? Creo que estoy atentando mucho contra las empresas, pero en realidad insisto que para mí la situación es que las organizaciones son personas y las personas son las que le dan valor a las empresas. Pasamos una época pues, de pandemia y las organizaciones se mantuvieron. Así no fueras a la oficina y las 4 paredes estaban ahí puestas, pero estaban vacías. ¿Quiénes la mantuvieron? Las personas, ¿sí? Entonces, para mí ese es el gran valor que tienen las organizaciones. Y por eso digo, atento un poco contra tu pregunta, es ni desarrollo ni retenciones. Desarróllate tú y la retención no, utilízalos. Sobre tu experiencia en coaching y liderazgo, nos gustaría que nos compartieras alguna técnica o herramienta de liderazgo que implementes para fomentar una cultura en la que el talento se sienta motivado para crecer y aportar. Yo no soy coach. Mucha gente me llama y me dice, ¿puedes ser mi coach? Digo, no soy coach. No estoy ni certificado. Pero sí, y les ayudo. Pero relacionado con tu pregunta específica es conversación. O sea, mi técnica es conversación. Red de conversación. Es espacios para conversar. La forma como realmente ayudas a las personas a eso es a través de generación de espacio, como a los líderes mismos. O sea, crear esos espacios, esos rituales para crear los espacios para que la gente converse, ¿sí? La estrategia es conversación. El capital humano es conversación. La cultura es conversación. Y al final las organizaciones son una red de conversación, ¿sí? Otra de las frases que tengo para seguir atentando contra las empresas es las oficinas no son para ir a trabajar, son para ir a crear cultura. Y la cultura se crea a través de esa conversación. Y eso para mí son los espacios de desarrollo de las personas. Es decir, pues si me voy a ir a conectar para hablar por Zoom o por Teams pues, quédate en tu casa, ¿sí? O sea, si vas a la oficina, mejor pon espacios donde haya café, donde haya sillones cómodos, donde haya espacios donde la gente pueda intercambiar ideas, donde pueda conversar. Eso es cultura y eso es conversación. Entonces, para mí, la técnica y para mí la recomendación es crear esos espacios para que la gente pueda convivir, para que la gente pueda intercambiar y verán que a la gente inclusive le gusta ir a la oficina. Porque si es porque ir a cumplir un horario de 8 horas o porque tengo que estar ahí para que mi jefe me vea, pues ahí no tiene ningún sentido y la gente no está muy motivada. Pero entonces cuando las organizaciones que están repensando cómo diseñar las nuevas oficinas para que la gente vuelva otra vez, porque ahora están con que quieren volver porque el tema híbrido no estamos generando engagement en la cultura. El engagement no se genera a través de beneficios que le vas a entregar a la persona en la oficina, sino es realmente un tema de experiencia de cómo crear esos espacios de comunicación para que la gente quiera estar con las personas. Generar espacios ideales para que las personas puedan compartir y hacer crecer sus ideas. Ahí me salgo un poco con esta pregunta. ¿Usted qué opina de los beneficios o sobre todo en los empleos que se tratan de ventas y todo esto? Los beneficios por ventas que ofrecen como incentivos o motivación a las personas. ¿Qué opina de ello? Aunque pues digamos sus horarios a veces sean y sus espacios sean a veces demasiado tétricos. Vuelvo al tema que la motivación puede ser momentánea. Y si tú te enfocas solamente, así sea intrínseca, ¿no? La motivación, llega un momento en que pues uno se desmotiva, se cansa, se aburre, lo que sea, ya el hecho de repetir. Y vuelvo a mi concepto de la creación de hábitos. La creación de hábitos,
uno se desconecta y ya no está razonando porque sabe que lo que hace le gusta. O sea, yo ya te dije, mis 4 cosas que hago todos los días, que son leer, escribir, dar clases y hacer consultoría, lo hago todo el tiempo, ¿sí? Y lo hago porque me gusta hacerlo. Que hay días que estoy desmotivado y que no tengo ganas de hacer, pues sí, pero como ya es un hábito, lo hago y no estoy cuestionando porque sé que me gusta. Y cuando ya me meto y ya estoy, digamos, inmerso en una nueva clase, digo, no ir tan lejos. Ayer estaba preparando, hoy comienzo otro nuevo curso y ayer me dieron 11 de la noche preparando mi clase de hoy. O sea, preparando todo lo que necesito, o sea, mi inteligencia artificial, mis equipos, para comenzar una nueva clase hoy. Y como si fuera la primera, y eso hace más de 12 años que doy clases, y sigo haciéndolo como si fuera la primera vez. Esa es la gran diferencia, porque si uno está pensando en cómo motivar a las personas, yo insisto, la motivación se acaba, ¿sí? En cambio, si, sigue siendo un tema de mentalidad y un tema... Yo me quité de la cabeza hace tiempo el hecho de decir que me voy a jubilar. Porque yo hoy mis actividades son las que hace un jubilado. Me la paso leyendo, me la paso escribiendo, me la paso dando clases y soy asesor. ¿Qué hace una persona cuando dice, cuando ya me retire de esta empresa, qué voy a hacer? Voy a dar clases, voy a leer, voy a escribir y voy a ser consultor de lo que sé hacer. Yo vivo como un jubilado. O sea que ya no tengo que preocuparme por mi pensión porque ya estoy pensionado desde ya. Lo más complicado siempre es encontrar, como le dice, el propósito de vida de cada persona. Para finalizar, ahí estábamos mencionando el tema de la empresa como un espacio, 4 paredes, pero si podemos estar conectados y haciendo la misma productividad a veces desde la casa o desde otros espacios. Los jóvenes hoy en día, que son la nueva fuerza laboral del futuro, pues tienen otros intereses. Entonces, con el auge del trabajo remoto, el trabajo híbrido, ¿cómo deben evolucionar las prácticas de coaching, de fortalecimiento mental, de cambio de hábitos, de liderazgo, para que se siga manteniendo como el compromiso y la cohesión en los distintos equipos? Ahí estás tocando un concepto que es el tema del bienestar para mí, ¿sí? El bienestar no se hace en las oficinas. O sea, hay que quitar el concepto de que el bienestar es un beneficio, porque no es un beneficio, ¿sí? Es una experiencia que la gente vive porque está realmente convencida de lo que hace, le gusta hacerlo. Pero hay que personalizar ese bienestar. Vamos a echar un poquito a borrar la imaginación y vamos hacia el futuro. Imagínense que en lugar de... Porque tú hablaste del tema de productividad, y para mí la productividad, pues sí es un indicador de las empresas fabriles antiguas, donde dice, pues entre más produzco y menos costo, soy más productivo. Vamos a pensar a futuro de que tengo ahora un asistente de bienestar organizacional y en lugar de que cuando prenda mi computador, que vea cuáles son los indicadores de productividad, vea cómo está el bienestar de la organización, el ambiente de bienestar de la organización. Y entonces, donde yo pueda cruzar información de metadatos, sin ver la información, porque es desde el punto de vista de la metainformación, de correos electrónicos, de los contactos que hay en Teams, de los chats o las conversaciones, qué tipo de conversación, y que esa inteligencia artificial me pueda dar un semáforo de entender cómo está el ambiente del bienestar en la organización. Y ahí estoy viendo que si está vamos a poner los semáforos en verde, es que vamos bien y te darás cuenta que la organización es mucho más productiva. Vamos a los indicadores tradicionales. En cambio, si hay una alerta de que decir, mira, creo que hay un exceso de trabajo, mucha gente está cruzándose en reuniones haciendo siempre lo mismo y te manda una alerta de decir, cuidado que esto puede llegar a seguir avanzando y tu asistente te dice, recomendación, da un descanso miércoles por la tarde a todos y que cancelen sus reuniones. Seguramente que desde el punto de vista productivo dice, pero estoy perdiendo un día muy valioso, una tarde muy valiosa, y te aseguro que si detienes eso, eres mucho más productivo cuando vuelve la gente
que si lo mantienes de esa manera. Hace muchos años, cuando yo comencé en consultoría, uno de los primeros estudios que hice era porque en México la gente no regresaba los viernes a trabajar, porque se iban a almorzar y daban las 4 de la tarde, me podía tomar una cerveza perfectamente, digo, pues ya para qué regreso. Dijimos, ¿qué pasa si cambiamos los horarios y los viernes no los dejamos libres? No, pero estamos perdiéndonos 4 horas. Bueno, esas 4 horas las ponemos de lunes a jueves. En lugar de trabajar 8 horas, trabajan 9 de lunes a jueves y el viernes se van, si quieres completar tus X horas de trabajo. ¿Saben cuál es el día más productivo de todos? Lunes. El viernes. Porque todo el mundo quería irse temprano y tenía que terminar lo que tenía que terminar. Y se convirtió en que era mucho más productiva toda la semana. Quitando 4 horas fue más productivo, ¿sí? Porque la gente está más motivada, porque quiere salirse, quiere ya terminar su jornada laboral e irse el fin de semana, ¿sí? O sea, no se mide por cronos, se mide por kairos, desde el punto de vista de los griegos. Es decir, cronos es el tiempo, como se mide por meses, años, ¿sí? Trimestres, semestres. El kairos es una percepción, ¿de acuerdo? Y es eso, esa percepción que yo tengo de esa sensación de lograr, mientras el otro es simplemente por horario. Y les aseguro que esa productividad se supera de esa manera o se mejora. Claro que sí, más horas no significa siempre mayor productividad, sino más bien el enfoque que se le coloque. Ahí vemos que debemos ir cambiando con nuevas organizaciones, nuevos tecnicismos para entender qué es productividad y qué resulta ser bienestar. Aquí me surgió una pregunta que podría como recomendar un libro que a usted le guste demasiado para nuestros oyentes. Un libro que se llama PEAK. P-E-A-K. Pico. O sea, y está en español como número 1. Se llama número 1, pues, no es que esté en número 1. Okay. Y habla justamente de cómo el aprendizaje para ser los mejores en algo es deliberado. Y no es porque los grandes genios o porque naciste con el gen de ser un Mozart o ser un... ¿sí? Sino que si tú te entrenas, pero deliberadamente, es decir, no es que si yo quiero ser el mejor deportista voy a meterme al gimnasio horas y a correr maratones. No, poco a poco, paso a paso, vuelvo con todos los hábitos, ¿sí? Entonces, bueno, quiero un maratón, se comienza con 1 kilómetro, ¿sí? Yo soy corredor de maratones y cuando comencé a correr, lo corrí 1 kilómetro. Sí, hoy se corren 42, pero comencé con 1. Y si no comienza de esa manera, así. Entonces, ese libro hace mucha referencia a eso. O sea, primero, tener una motivación para hacer algo, ¿sí? La motivación. Pero como la motivación no es eterna, también te dice, hay que tener claridad de que deliberadamente ser consciente de lo que quieres aprender y cómo lo vas a aprender. Siguiente, tener un coach o un mentor que te esté apoyando, que sepa la técnica de cómo enfocar ese aprendizaje, ¿sí? Después esa retroalimentación de, pues, cómo voy a ir avanzando, porque llegan límites en donde hay unos techos en donde ya no puedes seguir, a menos que rompas, porque es posible, el ser humano puede seguir avanzando si deliberadamente desarrolla esas habilidades. Ese es el libro que estoy leyendo, uno de los que estoy leyendo ahorita, estoy leyendo otros 2, pero son novelas, entonces. Vale, muchísimas gracias ahí por esos consejos. El talento humano es la base para la competitividad de las empresas. Hoy más que nunca se necesita entender qué significa tener a la persona adecuada, aquella cuya experiencia, habilidades y la motivación impulsan los objetivos de cada negocio. Y como Jaime nos ha explicado, el talento correcto no es casualidad, se construye con una visión estratégica y con una cultura organizacional sólida. Hemos llegado al final de este episodio de Economía Entre Líneas. Recuerden que este es un espacio de pensamiento libre para encontrarnos con las ideas que mueven la economía y en cada episodio leemos entre líneas lo que los números esconden. Muchas gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse y compartir este podcast. Hasta la próxima y que las ideas sigan moviendo el mundo. Muchas gracias, Jaime, por estar acá con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Acabas de escuchar un capítulo más de Economía Entre Líneas.